La epidemia de influenza que en estos días amenaza a nuestro planeta es algo divergente. Por una parte, las personas que nos preocupamos por lo que puede pasar, qué tan rápido avanza esta enfermedad, cuáles son los grupos de más riesgo, qué medidas hay que tomar, etc., tratamos de ser responsables para evitar que esto se haga más grande. Pero nos encontramos con el otro lado de la moneda, las personas que piensan que esto es un juego sucio por parte del gobierno federal o incluso una conspiración de los líderes del mundo para hacerse dueños del mismo. Ideas descabelladas como que Barack Obama fue quien trajo el virus a nuestro país en su visita, o que en realidad esto es algo planeado para moderar la densidad de población del mundo, circulan como si nada en la red. Nos convocan a usar la lógica, a investigar y a atar cabos, pero en realidad con un poco de lógica e investigación podemos descubrir que esta supuesta teoría de la conspiración que se argumenta en la internet es incapaz de sostenerse por sí misma, y para mi forma de pensar es una convocatoria a la irresponsabilidad y el individualismo. Por eso, de antemano agradezco que estés escuchando este mensaje y ojalá que podamos tomar las cosas en serio. No soy ningún experto, pero la internet, de la misma forma en que nos presenta camelos, nos presenta la posibilidad de poderlos descubrir, proporcionándonos un cúmulo de información que es más congruente con el pensamiento lógico. A la fecha, 29 de abril, he recibido alrededor de 10 correos con títulos como influenza o influencias, influenza, verdad o mentira, influenza o falacia política, etc., en los cuales la línea argumentativa es que el gobierno y los gobiernos del mundo, en uno de ellos dice que el G7, planearon todo esto para acelerar la recuperación económica a través de la industria farmacéutica. Incluso formulan preguntas que pueden contestarse y animan a que sigamos distribuyendo esta información para que no nos sigan haciendo tontos. Comencemos primero por saber qué es la influenza. La influenza es una enfermedad respiratoria aguda causada por alguno de los 3 tipos de virus de la influenza que se conocen, A, B y C. El tipo A se subclasifica según sus proteínas de superficie, hemaglutinina H y neuraminidasa N, de la cual depende su capacidad para provocar formas graves del padecimiento. El tipo A puede presentarse en hasta 144 combinaciones, desde H1N1 hasta H16N9, ya que se han detectado 16 hemaglutininas y 9 neuraminidasas, es decir, que en una epidemia como la que estamos enfrentando, podemos encontrar 144 cepas de este virus. Desde el punto de vista de la salud pública, el de mayor importancia es el virus de la influenza tipo A, que tiene la capacidad de infectar a humanos y algunas especies de animales tales como aves, cerdos, tigres, entre otros. Al respecto de todo esto, hay un comentario en uno de los mails que dice: en el noticiero matutino realizan un periodo de preguntas de la ciudadanía al encargado de salud de todo el país. Me sorprendió una pregunta verdaderamente lógica con una respuesta realmente estúpida. Si tengo una mascota, perro o gato, ¿me puede infectar el virus? Respuesta: no. El virus es porcino, o sea que se transmite de cerdo a cerdo y ahora de humano a humano, pero no puede contagiarse una mascota y contagiar a un humano. Por el momento, yo no veo nada de estúpido en la respuesta. La pregunta para la persona que tiene esta duda sería: ¿conoces la historia del VIH? Según los libros que leí en la secundaria y algunos artículos de estos días, sé que el virus se originó en África en los animales, principalmente primates, y de ellos el virus se trasladó a los humanos. La idea más aceptada es que fue a través de una relación zoofílica. Al llegar a un nuevo ambiente, el virus se adaptó, se convirtió en un virus que se transmite puramente de humano a humano, y de ahí en adelante somos los humanos quienes nos hemos encargado de transmitirlo. Por si tampoco recordamos, el VIH muta en nuestro organismo y ocasiona efectos más severos bajo ciertas condiciones. Es así que en Estados Unidos y otras partes del mundo se han encontrado cepas distintas y más agresivas del virus que matan incluso en semanas. Lo mismo sucede con el virus de la gripe aviar y lo mismo sucede con el virus de la gripe porcina. Claro que no se puede transmitir a otros animales por las condiciones específicas de su organismo, o en fin, hay enfermedades exclusivas de una sola especie, y me consta, porque en el campo hemos tenido pestes de aves y de cerdos, curiosamente. Casi nunca enfrentamos una peste de perros, gatos, caballos o de vacas.
aunque la posibilidad de que exista no puede ni debe aislarse. La otra pregunta es, entonces, ¿cómo se contagió al humano? Y si el virus se contagia si consumimos carne de puerco. La respuesta es no. El virus se muere al estar expuesto a altos índices de calor, por lo tanto no afecta al consumir la carne de puerco. Pues no. Volvemos con lo mismo. Virus y todos los organismos del planeta necesitamos un ambiente que nos permita subsistir. Este ambiente debe tener los elementos bióticos y abióticos necesarios que permita desde la alimentación hasta la forma de reproducción e incluso de degradación. Por ejemplo, no vayamos ya con un virus, vayamos con los espermatozoides. Los espermatozoides, en cuanto se quedan sin el alimento y la protección que les brinda el líquido prostático, de inmediato fallecen. Si en tu ropa o en la piel hay líquido seminal seco, ya no hay ningún espermatozoide vivo, pero si está depositado en algún lugar y todavía está con líquido, podemos estar seguros de que están vivos, y en un medio favorable de humedad y con nutrientes como lo es la vagina, la matriz y las trompas, pueden holgadamente llegar a su término propio de vida, que es de alrededor de 72 horas. Una cuestión de ciclos sucede en todos los seres vivos de cualquier tamaño. Otro de los mails, hay un comentario que dice: el jueves por la noche el señor Calderón dio un mensaje a la nación diciendo que se había dado un brote de influenza porcina, la cual es un virus nuevo e incurable, y que ya había causado varios muertos. De inmediato dijeron: no salgan a la calle, no vayan a la escuela, al cine, a los teatros, etc. Pero jamás dijeron: no tengan miedo. Claro, si es lo único que buscan. Leyendo un poco y por supuesto no escuchando toda la bola de sandeces que dicen en la televisión, encontré por ejemplo que el virus es el mismo que apareció hace unos años y fue conocido como la gripe asiática, lo cual se trató de una cortina de humo para ocultar la grave situación económica que se vivía en Asia en esos momentos. ¿Ven cómo los tiempos no cambian? Bueno, desde mi perspectiva, el comentario anterior peca de exagerado en el primer párrafo y en el segundo dice una sarta de mentiras. En primera, la declaración es sin sentido, puesto que la gripe asiática fue ocasionada por las aves, es decir, fue aviar, no porcina, conformada por las proteínas H2N2. Como mencioné en principio, el tipo A puede tener hasta 144 combinaciones, y esta es una de ellas. La pregunta para tal declaración tan sensacionalista es: ¿qué grave situación económica? Claro que esto queda abierto, porque no veo en tu argumento ninguna fecha para hacer tal conclusión. Puedo decir que es natural que desconfiemos de nuestro gobierno y que podemos asumir desde un plano subyacente que nuestro gobierno nos puede estar engañando. Lo que me parece extraño es que el gobierno del DF, dirigido por Marcelo Ebrard y fiel enemigo político del presidente, se haya prestado a un juego tan nefasto. Y lo más complicado aún de creer es que los gobiernos de otros países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda, Israel, Australia y los que se anexen se hayan adherido a tan desagradable plan. Así, las preguntas políticas serían entonces: ¿qué motivos tenemos para creer en las corrientes políticas? ¿De qué sirve la izquierda que presume de decir toda la verdad si se colude amablemente con la derecha que defiende el capitalismo y según estas ideas quieren acabar? Y en plano personal, ¿por qué me piden que no crea en lo que dice el gobierno y me piden que crea en ellos o en estas personas que envían los mails, si hasta el momento he encontrado más incongruencias que demuestran una pobre capacidad de transmitir ideas? Y la otra, ¿por qué creer en estas personas que argumentan que esto es uno de los más sucios planes del gobierno para tratar de conquistar al mundo? Y si en realidad no es el gobierno, y si tal vez los que tienen los planes sucios son estas personas que dicen que no pasa nada, que no nos cuidemos, que qué más da, que esto no existe. Al fin y al cabo, no hay que dejar ningún cabo suelto, pues así, en esta realidad, nadie sabe. Por eso, creo que esto de la gripe porcina de verdad está pasando, y creo que los correos que tratan de decir que no, están haciendo un llamado que atenta contra la salud pública y fomentan la inconsciencia y la irresponsabilidad, atentan contra los valores que nos faltan y sobre todo contra la unidad que tanto nos hace falta a los mexicanos.